Llevo en mis venas tu sangre bendita, qué orgullo siento al gritar conmigo. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Muy buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa que ustedes ya conocen, Una hora con Álvaro Somoza. Como siempre, les doy las gracias con mucha humildad por dejarnos entrar en sus hogares para compartir con ustedes relatos de importancia, entrevistas, análisis, comentarios y aclaraciones de nuestra historia. Como siempre, ustedes saben que este programa se basa en una ley y solamente una ley, y esa es decirles siempre la verdad. Aquí en este programa no se miente. Yo quisiera que, no quiero repetir lo que ustedes ya saben, que la verdad es la verdad, aunque otra gente no la crea, y una mentira es una mentira, aunque todo el mundo la quiera creer. Es importante no vivir en una mentira, que es lo que el sandinismo ha hecho en Nicaragua, engañar a los nicaragüenses viviendo una mentira de paz, progreso que nunca ha existido. Le quiero hacer hoy una observación. Hoy vamos a tener a un invitado que quiero en particular introducirlo porque este es una de las típicas personas que representan el promedio de la ciudadanía nicaragüense. Un hombre relativamente joven, profesional, viene de una descendencia humilde, se educó bien y está trabajando aquí en el exilio. Fue uno de los que mandó en uno de los tranques más fuertes que hubo, entiendo yo que es en Huigalpa, y este hombre tuvo que huir primero a Costa Rica y después aquí a los Estados Unidos. Ustedes ya lo conocen, su nombre es Henry de Álvarez. Entre Henry y nuestro otro joven profesional y líder, Harlington Orozco, me mantienen joven y a raya. Así que les quiero introducir a mi buen amigo y un hombre a quien yo respeto y admiro mucho, Henry de Álvarez. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás? Buenas tardes, don Álvaro. Un placer poder compartir nuevamente con usted y sobre todo con su audiencia, que sabemos que es mucha. Y aquí estamos siempre a la orden. Muchísimas gracias, Henry. Yo quiero que la audiencia entienda que no es favoritismo con vos, sino que la importancia de tus conocimientos, la experiencia que tuviste, tanto como joven profesional y la experiencia del tranque, como tu exilio y las dificultades en sobrevivir en un mundo extraño para todos nosotros. Dime una cosa, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Qué es lo que sentís vos cuando yo te digo que estamos formando? Y bueno, vos has sido parte de la formación del Partido Liberal Nicaragüense aquí en el exilio, la estructura, el esqueleto que se está haciendo. ¿Cuál es tu opinión y tu sentimiento al respecto? Bueno, como lo hemos expresado en algunas otras ocasiones, el Partido Liberal es muy importante porque va a ser una cosa, tratar de unificar al bloque de oposición que sea verdaderamente liberal, porque las organizaciones de sociedades civiles no han podido hacer eso, ¿verdad? Hay tantas organizaciones civiles que se autodenominan oposición, pero no han podido tener un núcleo fuerte o tratar de albergar la mayor cantidad de organizaciones que capten el sentimiento de abril, que capten el sentimiento del pueblo.
Entonces, a través del Partido Liberal, yo pienso que es una gran oportunidad donde nosotros podemos aglomerar a las personas que quieran ser parte de esto. Y sobre todo, don Álvaro, yo quiero hacer esta aclaración, porque cuando nosotros hablamos del Partido Liberal, mucha gente tiene prejuicios y inmediatamente se le viene a la mente el liberalismo con Arnoldo Alemán, ahora Osuna, si no me equivoco, que sabemos que el hermano de ella estuvo involucrado en el narcotráfico con la banda que es el Palidejo, que él era el que le propiciaba la documentación a esa banda criminal. Entonces, nosotros no somos nada que ver con eso. Incluso nosotros queremos proyectar el Partido Liberal como una opción de oposición creíble, honesta, sincera y que pueda rescatar aquel sentimiento de abril 18 con el cual el pueblo salió a las calles. Hombre, me gusta esa idea. Es importante dejarle saber a la nación que nada, en lo absolutamente cero conexión entre el Partido Liberal que se está formando aquí en el exterior por la Vocería en Unidad y todas las 7 organizaciones que conformamos la vocería, como es la organización que yo dirijo, la Alianza por la Libertad de Nicaragua, y el liberalismo, que yo quiero decir moderno, del 90 para acá. Nada que ver con nada de ese pasado inmediato. La idea es más bien fomentar el concepto clásico del liberalismo, que es la libertad del individuo. Si multiplicas esa libertad con ese individuo por la población de Nicaragua, el país entero tiene una libertad completa. Eso es lo lindo de la libertad, la creatividad, lo que cada hombre y mujer puede contribuir al desarrollo nacional. Y es muy importante lo que acabas de decir, que no confundan el PLC y toda esa cochinada con el Partido Liberal Nicaragüense que se está formando. Muy bien. Bueno, Álvaro, si no me equivoco, ahorita hubieron elecciones regionales. Ahí salen ellos participando de zancudo. Entonces es muy importante hacer estas aclaraciones de que nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Incluso el liberalismo que nosotros estamos tratando de enfocarnos es el liberalismo en el cual habla Javier Milei, el presidente de Argentina, que es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, el derecho a la libertad, respeto a sus derechos humanos, derecho a la propiedad privada, el derecho al libre comercio, que cada quien pueda desarrollarse dependiendo de sus habilidades en el ámbito que quiera, ¿verdad? Ese es el liberalismo que nosotros queremos promulgar a través del Partido Liberal Nicaragüense, y donde queremos que también los jóvenes sean parte también de este proyecto, ¿verdad? Del liberalismo, y que puedan entender en realidad qué es el liberalismo. Henry, eso es bien importante, ¿verdad? Que la audiencia se dé cuenta que queremos enfilar, asociar nuestro esfuerzo con aquellos líderes del mundo que tienen una visión similar a la nuestra. En el caso de Milei es el más reciente. Creo que hay varios países en Latinoamérica y en el mundo que entienden la necesidad de que cada persona tenga un sentido de libertad. Si quiere inventar una nueva rueda, que la invente. Esa es la libertad que estamos tratando de fomentar. Un nuevo concepto educativo, una nueva medicina, un nuevo sistema de financiar al pequeño productor. En fin, hay tantas posibilidades. Si no tienen la libertad para poder hacer eso, no desarrolla el mundo. Por eso el liberalismo es el futuro de Nicaragua. Dime una cosa, Henry, ¿qué te han externado tus amigos, tu círculo de influencia que escuchan este programa y te escuchan a ti? ¿Cuál es el sentimiento sincero de ellos? Bueno, lo principal, ¿verdad?, es que la gente quiere saber acerca de cómo es el Partido Liberal, qué piensa el Partido Liberal, cuáles son sus visiones, su visión y sus objetivos. Entonces, en ese aspecto, pues yo trato de darle la información que yo tengo.
Y mire, mucha gente está clara, incluso mucha gente que estuvo en los tranques, en su inmensa mayoría, es gente de tendencia liberal, ¿verdad? Entonces, ellos están claros que el liberalismo es la llave para que nosotros podamos volver a la democracia en Nicaragua. Y le quiero dar este par de datos. La campaña de que se está haciendo de la no extradición a nuestros amigos y hermanos de lucha que están detenidos en Costa Rica, bueno, que ya extraditaron a uno, ellos eran concejales liberales en su momento. ¿Qué es lo que le quiero decir con eso? Que una gran cantidad de gente que estuvo en los tranques liberales. Yo me comunico en Costa Rica y ven la necesidad de plantearnos este proyecto para que podamos hacer un núcleo de oposición, pero un núcleo de oposición serio, verdadero, honesto y sin interés. ¿Verdad? Que aquí no, en el liberalismo, en este partido no va a caber el caciquismo, a como sucede en las organizaciones, lamentablemente, de la sociedad civil, pues que hay mucho caciquismo ahí y no funciona. Entonces, y esa ha sido una de las trabas que no se ha podido lograr hacer una unidad. Hombre, me gusta todo lo que acabas de decir, sobre todo el hecho de que, mira, hay una parte de la historia reciente, por eso en mi introducción siempre hago aclaraciones de nuestra reciente historia, porque mucha de nuestra reciente historia ha sido tergiversada por el sandinismo con mentiras, calumnias, inventos, desinformación, etc. La realidad, independiente de que yo sea descendiente de los 3 Somozas que participaron en la política del siglo XX, y que la gente debe entender, el liberalismo viene desde mucho antes, desde el tiempo de la independencia. Desde entonces existe la idea del liberalismo. Los estudios de la formación del concepto liberal vienen de mucho antes. Adoptemos la idea de la Revolución Francesa. Esa es la idea del liberalismo. Entonces, aquí tenemos nosotros a un país que ustedes, vos como sos joven liberal, descendés tal vez de una familia que vivió, tu padre, tu abuelo vivieron la época de oro en el siglo XX, que no era perfecta. Yo tengo la honradez de decir los gobiernos que los Somoza encabezaron, pero que eran del Partido Liberal, no fueron perfectos. Largo de ser perfectos. Sin embargo, fueron los mejores años que tuvo Nicaragua. Y yo quisiera ser parte de los nicaragüenses que ayudemos a volver a esa época. No para yo salir adelante. No, yo lo he dicho en este programa, no me interesa cámara ni el público. Es personas como vos, como Harlington, jóvenes compañeros de ustedes, son los que necesitan forjar el futuro de Nicaragua, pero con los viejos como nosotros, ayudándoles como apoyo a la filosofía liberal. Decime una cosa, ¿estarías dispuesto vos y tus compañeros, amigos y correligionarios a formar parte de una junta directiva provisional de inicio del Partido Liberal? Sí, de hecho, pues yo siempre he estado a la disposición, ¿verdad? Siempre y cuando yo lo vea que sea lo correcto. Y yo sé que el proyecto que se está estableciendo a través del Partido Liberal Nicaragüense es un proyecto correcto, un proyecto de nación con visión para el país y sobre todo para lograr lo que más se necesita y la gran ansiada democracia, ¿verdad? Pero sobre todo poderle dar la pelea al régimen a través de una lucha pacífica y cívica, ¿verdad? Esa es la meta y el trabajo del Partido Liberal, crear líderes, ¿verdad? Honestos, con principios y valores para dar la lucha. Y yo eso es importante lo que acabas de decir. Nuestra labor, los viejos, es ayudarle a ustedes los jóvenes a surcar los caminos correctos. Cero corrupción, cero favoritismo, cero ayudas ilícitas. No, aquí tenemos todos que participar como nicaragüenses, como compatriotas en el futuro. Eso es muy importante, forjar nuevos líderes.
¿Cómo era la participación de la juventud como activistas en elecciones celebradas en Nicaragua, digamos, hasta 2011 más o menos? ¿Qué sentís vos? ¿Qué crees vos que fue la actividad de la juventud en esa época? Yo pienso que en esa época fue una actividad de la juventud nula. Como que el joven de la época no le interesaba mucho la política, ¿verdad? Porque además ya para ese tiempo ya los resultados políticos electorales ya más o menos ya uno sabía cuáles eran, porque ya se venían viendo. Sin embargo, pues la gente no, incluso los jóvenes de la época, no tenían no tenían ese interés mucho por la política. Pero ya después del 2018 para acá, donde obviamente es otro tipo de jóvenes, jóvenes más educados, jóvenes con mayor capacidad de estudio. No quiero decir que los otros no lo eran, sino que tal vez a lo mejor no tenían el interés, ¿no? Pero ya estos jóvenes que nosotros miramos hoy en día son jóvenes un poco más educados en lo que es política y el interés político que ellos tienen para, para poder hablar sobre diversos temas, ¿verdad? Pero yo pienso que en aquella época, pues creo que no había tanto interés político como lo hay hoy en día. Entonces, ahí, en esta base el régimen fue acomodando todo eso y lo fue acomodando a su favor para limitar los pensamientos libres. Hombre, Henry, te voy a decir, yo regresé, bueno, yo volví a Nicaragua en 90, fui el primer Somoza en volver a Nicaragua, y por razones de la corrupción de Toño Lacayo me volví a ir 6 meses después a un segundo exilio. Pero volví en 2001 ya a vivir a Nicaragua y anduve en campañas liberales y qué sé yo. Y te tengo que decir que el joven liberal o los jóvenes que conozco hoy, como vos, como Harlington y muchos que he conocido en los últimos 2 años, les veo un conocimiento profundo de las realidades. Ya no son engañados por promesas falsas de politiqueros. Yo creo que ustedes están muy claros de las dificultades y las mentiras que les pueden dar los políticos. Y por eso es indispensable que la juventud se involucre en los esfuerzos que estamos haciendo, sin excluir a gente noble, gente capaz, con experiencia, con educación, como la directiva de la vocería. Don Elí Cabeza es un hombre excepcionalmente noble. Luis Barreto, Jorge Estrada, el doctor César Grijalva, son personas, y muchos otros, son personas que han probado ser serias, que no distinguen entre un joven y un viejo, simplemente somos de la filosofía liberal y queremos ver a Nicaragua libre. Entonces, me encanta este proceso. Sabemos que fuiste parte importante en el tranque de Juigalpa. Te pregunto, ¿qué sentías vos cuando te sentiste que no hubo verdaderamente un cambio? Simplemente mucha gente perdió la vida y la dictadura siguió en el poder y vos te tuviste que ir. Danos esa impresión ahorita. Mira, esa fue una impresión bastante, yo lo sentí como un poco decepcionante porque nosotros pensábamos que teníamos contra las cuerdas el régimen en los tranques. Y de hecho lo teníamos en los primeros días. Pero simplemente no pudimos dar el golpe de gracia, pues como pudo haber sido un paro nacional indefinido y otras cositas ahí que se pudieron haber dado. Pero fue decepcionante porque, como dice usted, la gente salió con el corazón en las manos, salió pensando, salió diciendo lo que ellos pensaban, se desbordaron porque estaban cansados era algo que ya tenían adentro desde años, que lo venían acarreando, y ese fue el momento que ellos explotaron y eso era lo que se manifestaba. ¿Qué era lo que se manifestaba? Los principios de liberalismo, justicia, democracia y libertad. Los principios de liberalismo era lo que se prolongaba en las calles, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero eso es el principio del liberalismo, que la justicia sea igual para todos, que la democracia
el pueblo puede elegir a su gobernante sin haber amaño y sobre todo las libertades, que el pueblo pueda circular, pueda decir lo que piensa, pueda trabajar con la tranquilidad. Eso es el liberalismo y eso era lo que el pueblo pedía. Pero lamentablemente no pudimos dar, como decimos nosotros, el golpe de gracia. Y fue una decepción no solo para mí, sino para muchos, que tuvimos que irnos de Nicaragua a buscar refugio a otro país que también en su momento nos dio refugio, pero no nos miraba con buenos ojos. Mira, Henry, nosotros, pues los más veteranos que anduvimos en una marcha tal vez medio kilómetro, 1 kilómetro, solo para ver las caras de la gente, lo que te puedo decir es que en ese momento había, por lo menos en Managua, yo sentía un furor patriótico muy lindo. Y ahí yo no podría separar quién era quién, simplemente era todo el mundo buscando algo distinto de lo que teníamos. Y fue muy triste, y en mi opinión, fue muy triste ver cómo la falta de liderazgo político es lo que causó que no se hubiera ese gran amarre del pueblo. Porque, ¿con quién se iban a amarrar? Todos los políticos anteriores, corruptos, mentirosos, no les interesaba, andaban buscando cómo caer parados. Y eso es parte de la idea detrás de este esfuerzo del Partido Liberal. Darles a ustedes, los jóvenes, que crean un líder o varios líderes que unan el espíritu de los nicaragüenses. Pero aquí los nicaragüenses deben de también recordarse su deber. Si no les gusta algo, no le peguen fuego. Dialoguen, discutan, argumenten, pero lleguen a un acuerdo pacífico. No se trata de salir del paso y ya olvidarse. De los que estaban en los tranques con ustedes, ¿vos sentías ese concepto de liberalismo o era más bien un concepto de libertad del sandinismo, de salir del sandinismo? Miren, de hecho, pues en los tranques habíamos muchas personas con diferentes orígenes, pero yo considero que había mucho liberalismo. De hecho, uno de las personas que estaba ahí conmigo, encargado, que estábamos dirigiendo, él fue joven liberal en Chontales y era un líder, pues, nato del tranque. También otro que estaba en San Pedro del Lóbago, en el Empalme del Lóbago, que está en Costa Rica, que también formó parte de las filas de los jóvenes de los liberales, ¿verdad? Y que por motivos, pues, que ya conocemos de corrupción del Partido Liberal, ellos se hicieron a un lado y siempre siguieron, pues, con su pensamiento liberal. Hubo mucho liberalismo. Es como le decía, ¿qué era lo que se gritaba en los tranques? Justicia, libertad y democracia, que son fundamentos principales del liberalismo. Eso era todo. Lo que pasa es que a lo mejor en ese momento no nos dábamos cuenta, porque lo que sentíamos era una necesidad, como usted decía, de salir de ese régimen. Pero lo que expresaba la gente, lo que expresaba el corazón de las personas, era la ansiedad de libertad, que es parte del liberalismo. Henry, yo crecí en un hogar muy liberal. Don Luis Somoza, de todos los Somozas quizás, fue el hombre con ideas más progresistas, incluso mucho más progresistas que su propio padre, que a su vez fue un hombre de ideas muy liberales. Sin embargo, mi mamá, doña Isabel Urcullo, unida con mi papá, crearon en el hogar que yo crecí el ambiente de tal forma que todos los 7 hijos de ellos crecieron con un afán muy lindo, y creo que yo quisiera tratar de volver a eso. Nosotros teníamos como un deber moral ayudarle al prójimo. Además que íbamos a una escuela muy católica de los padres cristianos. Entonces todas esas fuerzas, emociones que uno crece y se educa,
fueron creando nuestras ideas. Nosotros no podíamos ver a alguien en dificultades, independiente de quién era, sin quererle ayudar. Y ese espíritu es lo que yo considero es ser un buen patriota y un buen liberal. Yo quisiera que vos me dijeras si eso es lo que ustedes, dentro de esos jóvenes, en esos tranques, lo sentían cuando estaban ahí. Sí, de hecho. Solo brazo. Y allí lo que le pasaba a uno, le pasaba al otro. Y si alguien, le voy a contar una historia. Llegó la policía y nos atacó una tarde, me acuerdo. Y a un señor que estaba con nosotros, que era un ex contra, le pegaron un tiro en la cabeza. Y él quedó así en un pasto. Y todo el esfuerzo que se hizo para poderlo sacar de ahí, bajarlo hasta el lugar donde estaba una camioneta y poderlo llevar a un hospital. Imagínense. O sea, el esfuerzo, el sentir que había, que éramos un solo brazo funcionando bajo un solo propósito. Entonces, que esa es lo que necesitamos del Partido Liberal, que a ese anhelo queremos llegar, ser un solo brazo con un solo propósito. Entonces, ahí éramos uno. Escuchar esa historia, yo creo que en el programa de la semana pasada explicaba cómo durante esa época, en un momento dado, mi suegra se descompuso y tuvimos que llevarla al hospital, el Viva en Pela y el Metropolitano, y estaba en la emergencia con ella cuando entró una turba de heridos, 6, 8, 10 muchachos y gente. Y ya a mi suegra la sacaron porque la lograron estabilizar y la fuimos a meter a un cuarto en el hospital por un par de noches. Pero la emergencia quedó cundida de gente herida y a mí me impactó el espíritu de los muchachos que traían a los heridos. Eran como hermanos de ellos, eran como que, y no lo eran muchachos que estaban en la misma lucha. Y fue muy lindo eso. Y muchos conocemos ahí. Así fue, muchos nos conocimos. Yo tengo amistades que las conocí ahí y otras las conocí en Costa Rica, que hasta la fecha de hoy yo hablo con ellos, incluso en una reunión que tuvimos, yo tuve la dicha de volver a reencontrarme con un personaje, una persona, ahí que hicimos muchas reuniones en Costa Rica con él, y ahí me lo volví a reencontrar, ¿verdad? Sí, y así sucedió, y así era, pues no nos conocíamos, pero en la lucha éramos hermanos, éramos todos. Ese espíritu es importante, Henry, que no lo pierdan. Y otra cosa que me gustaría enfatizar en las filosofías liberales es que el hecho de que yo por viejo no puedo agarrar un fusil, ir a pelear o hacer ciertas labores, pero vos sí, no me hace menos liberal o menos patriota que vos. Y eso hay que esparcirlo dentro de las filas de los nicaragüenses. Aquí no todos pueden ser los jefes, ni todos pueden ser los indios. Aquí todos somos nicaragüenses. Y eso es muy importante. Y te hago esa remembranza porque los MRS hicieron barbaridades en ese momento. Yo sé de historias en la UNAM y en la UPOLI donde los MRS infiltraron las filas de los muchachos para tratar de crear más mártires, o sea, querían más muertos, por supuesto no la cúpula de ellos, ¿verdad? Para crear más protesta o razón de protesta. Y eso es lo que me trae a esta pregunta. ¿Vos crees que los MRS, ahora UNAMO o el sandinismo en general, son verdaderos líderes o solo son a nivel de una cúpula corrupta que lo único que anda buscando es dinero o es de hecho tienen una base amplísima?
Bueno, recordemos que sus resultados electorales ellos no pasan ni del 6, creo yo, por ciento. Entonces eso nos deja ver entredicho de que no son una fuerza política, po. Y dos, lo que ellos querían era caer, como decimos nosotros vulgarmente en el léxico nicaragüense, ellos querían caer montados. Ellos vieron que el pueblo salió, lamentablemente, como veníamos diciendo, salimos sin una directriz, fue espontáneo, fue acto convocado, salimos, entonces ellos vieron la oportunidad de montarse en la ola y querer caer parado, caer ellos enganchados. Lamentablemente, pues tampoco nosotros le comimos, le creímos mucho. Ellos hicieron mucho daño porque sí, eso es verdad, pues que ellos pedían muertos para levantar, que la gente se levantara con más furor, con más fuerza y ellos estar ahí. Incluso ellos, sí, que orquestaron marchas después del levantamiento de los tranques, sí estuvieron ahí, pero ese era ellos para venderse como figuras o líderes políticos, que en realidad hasta la fecha de hoy no son ni líderes ni figuras políticas, y peor, no son líderes, personajes confiables, porque tienen un pasado oscuro de corrupción, de asesinato. Yo le, Oye, por decir, la Dora María Telle nunca ha dicho, bueno, me arrepiento, nunca pido disculpas. Ahí viven gritando Hugo Torres, que el mártir, pero Hugo Torres era de lo que llegaba a las escuelas a sacar a los chavalos para irlos a tirar a la montaña. Dentro de esos chavalos se fue un tío mío que murió ahí en la montaña y cuando le llevaron el cuerpo a mi abuela, lo llevaron en un ataúd con guardias para que no lo abrieran y lo lograron abrir. Y lo que llevaban era un tallo de cepa, no era el cuerpo de mi tío. Eso era lo que hacían ellos, más toda la corrupción de la finanza. Y hicieron y entender que a través de la ONG ellos podían ser captadores de dinero para patrocinar las azonadas también. oíme, ese es mi punto, creo yo, que yo veo que este corrupto comunistoide de Soros les ha dado supuestamente 25 millones de dólares y yo veo ahora que andan viajando a Europa en grupos de 3 tratando de promoverse. Pero la verdad es que estos europeos, americanos, latinoamericanos deben de, y lo he dicho en mis programas, deben de buscar cómo en las embajadas de sus países hagan encuestas reales, independientes, para ver qué verdaderamente es el respaldo que cada grupo que dice ser líder tiene. Yo me remito a las pruebas. Encantado, si yo o la vocería o la Alianza por la Libertad no es apetecida, nos retiramos. Si es que ahí está la diferencia entre querer ayudar y querer el poder. Para mí los sandinistas, de cualquiera de sus siglas, lo único que andan buscando es poder. ¿Por qué? Porque nunca lo han ganado justamente, lo han robado. El sandinismo, incluso en 2006, cuando fuimos divididos los liberales, no sabemos el resultado del último 8 o 10% de las votaciones, porque el pacto entre Alemán y Ortega paró el conteo. Literalmente. Yo no sé si verdaderamente Eduardo hubiera salido en segundo lugar o en tercer lugar. No, no sabemos la verdad y eso pone mucha de los supuestos hechos en tela de duda. Entonces yo tengo que pedirte a vos y a la juventud que se mantengan fijos en los ideales morales. La famosa clase que me dio el maestro Cruz. El maestro Cruz, el profesor Cruz, era conservador, antisomocista recho, pero nos dio clase de moral y cívica en el pedagógico. Y ahí no había política. El doctor Pais, profesor de historia, conservador. O sea, en ese tiempo que yo fui a la escuela había respeto y todo era basado en esa. Eso se acabó con el sandinismo. Y esa mentalidad es que la tenemos que traer de regreso a Nicaragua. Y tenemos que comenzar con unirnos aquí en el exterior. Por eso es que estamos formando el Partido Liberal para que la gente se una. Yo les prometí tenerles un número, pero les he fallado y les pido disculpas porque
lo quiero hacer a través de la ATT y ellos tuvieron un problemita y no quiero cualquier número, quiero escogerlo para que sea fácil. Pero en el próximo programa les tengo un número de WhatsApp para aquellos que se quieran afiliar al Partido Liberal. Henry, ¿algún otro comentario que querrás hacer con relación a este programa o a los esfuerzos que estamos haciendo? No, lo único que quiero decirle a los nicaragüenses, que seguimos trabajando, seguimos pensando en la libertad, seguimos pensando en la justicia, seguimos pensando en la democracia. Estamos tratando de hacer un proyecto honesto, creíble, un proyecto donde las personas que estén sean personas con principios y valores, y sobre todo personas con valentía para enfrentarse a una dictadura sangrienta, a una dictadura asesina. Ánimo, seguimos trabajando y tengan en cuenta que el Partido Liberal Nicaragüense ya es un hecho. Estamos trabajando en la afiliación. Pronto va a estar el número a través del programa de don Álvaro, que es un programa muy bueno. Se lo recomiendo y le puedan dar seguir en YouTube y compartir con sus amistades para que se puedan afiliar y podamos hacer a través del Partido Liberal lo que nosotros queremos, que es libertad, justicia y democracia. Henry, te agradezco mucho tu tiempo, como siempre. Saludame a todos los jóvenes amigos tuyos, decirles que algún día nos vamos a dar un abrazo en Nicaragua, en una Nicaragua libre, una Nicaragua que respete la democracia, aunque tengamos distintas filosofías o visiones del país. El respeto es la base de la interacción humana. Así que te agradezco el tiempo que has estado aquí y espero que sigamos trabajando en la vocería para juntar el partido y juntemos muchos nicaragüenses. Tus últimas palabras. Ok, que el Señor los bendiga a todos. Fe, ánimo, que estamos trabajando, estamos luchando y muy pronto, si el Señor nos regala vida y nos regala la voluntad, muy pronto podamos ver a nuestro país libre de esa dictadura tan horrible y asesina. Hermano, un abrazo fuerte, muchas gracias por tu tiempo y a la audiencia le digo muchas gracias. Ya vieron el lunes el programa especial que francamente es una oportunidad que nos brindó las Naciones Unidas con el estudio que presentaron, la investigación que presentaron en aras de la barbarie que ha hecho el sandinismo, al punto que recomiendan llevar a la pareja diabólica a juicio por crímenes de lesa humanidad. Si ya los países interesados no hacen nada, nos van a dejar solo una salida, que es la que nunca, o por lo menos han profesado nunca hacer, que es la salida violenta. Pero el reporte de la ONU nos ha dado a nosotros la veracidad de que Nicaragua está en un problema serio que puede afectar el hemisferio americano. Con esas palabras les dejo la esperanza que algún día vamos a estar en Nicaragua, pero nos tenemos que unir ante nada, ante Dios y ante la patria. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y que Nicaragua vuelva a ser un país libre y democrático como una vez lo fue. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.